en sintonía y compartan esto. Suscríbete al canal, dale like y comparte. El café va ahora mismo, pastora amada. Dele paso a lo que trajo el día de hoy. Muchísimas bendiciones del Señor. ¿Cómo se encuentran aquellos que están conectados? Esa es la cámara mía hoy. Bendito Dios. Nos pusimos de acuerdo. No, es que el mismo espíritu. Estamos de azul. Estaba escuchando. Todo de azul. Es que sí, de espíritu. Estaba escuchando al apóstol hablar de la importancia que tiene justamente lo que es la renovación de la mente antes de la venida del Señor. Porque imagínate que Cristo venga y que la iglesia no esté preparada. O aquel que se crea iglesia no esté preparada. Entonces nosotros necesitamos comenzar a atacar justamente donde se necesita, que es darle a las personas las herramientas para que se den cuenta que cuando Dios llama a su iglesia, la llama por encima de las circunstancias. El domingo yo le predicaba al pueblo en Eclesía, yo les decía, la intención de Dios al dejarnos a nosotros aquí en la tierra es que caminemos de acuerdo al modelo que Cristo caminó. Y una de la forma única para lograr eso es justamente que la iglesia tenga la capacidad de pensar como Cristo pensaba. Y eso es lo que hace la renovación de la mente. La iglesia no está llamada para parecerse en nada al mundo. Romanos 12, ayer lo tocábamos, que Romanos 12 dice, no te amoldes, no tomes la forma. Sin embargo, el mundo quiere venir a influenciar a la iglesia en este momento. Porque en el momento en que la iglesia comienza a operar desde los patrones de conducta, que era lo que tú hablabas, ya la iglesia está haciéndose semejante. Entonces la iglesia es contracorriente, es contra la cultura que el mundo trae. ¿Cómo logramos esto? Justamente cambiando la manera de pensar y amoldándola a ¿qué? A lo que el reino de los cielos trae y representa. ¿Cómo no le hace entender a una gente que necesita una renovación de pensamiento y de entendimiento cuando hay gente que se ciega y se hace bruto, se hace sabio, dice la Biblia, en su propia opinión? Yo digo es bruto, se hacen bruto en su propia opinión. ¿Cómo tú logras que una gente entienda, oye, tú estás mal y estás distorsionando lo que la Biblia nos dice? Tiene que venir a una renovación de el mente. pastor primero y luego yo, él en la cabeza. Ay, qué linda. Mira, es que las acciones de las personas son tácitas para develar que su conducta y su manera de pensar está equívoca. Lo más terrible que le puede acontecer a un hijo de Dios es operar bajo una mentalidad ilegal en un reino donde hay un rey que tiene mediciones y tiene sus estructuras de cómo nosotros debemos de nosotros caminar. El problema de esta iglesia es que está simulando una espiritualidad que cuando vienen los problemas y vienen las adversidades salen a flote a través de su conducta, su manera de pensar errónea, y muchas veces vive una vida de derrota cuando Cristo nos está llamando a vivir una vida de victoria. Victoria no es simplemente ausencia de tribulaciones, sino la victoria es las herramientas que Dios nos da para nosotros saber cómo manejarnos en medio de las situaciones adversas. También yo le agregaría a eso que dice pasa para acá. Ay, gracias, mi amor. El pastor está hablando de cómo es que nosotros adquirimos la victoria en Cristo y él habla de herramientas. Yo te diría, a veces queremos convencer a quien Dios no convence. El Espíritu Santo es el encargado. Mira, si nosotros entendemos lo que es la mente enemiga de Dios, tuviéramos mucho cuidado de tratar de traer al reino a quien Dios no ha invitado. Entonces, a veces nosotros... Hay gente que se van a quedar solo como criaturas, nunca como hijos. Exactamente. Entonces, hoy yo justamente meditaba en la intención nuestra de hacer un bien que Dios no busca que se haga. Cuando el Espíritu no te convence, tú no puedes tratar de convencer a una mente reprobada, a una mente enemiga. Entonces, ¿cuánta energía hemos gastado tratando de convencer a quien solamente está sentado en cuerpo, pero su alma no está, ni su mente tampoco está introducida en el reino? Jesús dijo, el reino se ha acercado, pero a Nicodemo le dijo, tú tienes que nacer de nuevo, papá. Este asunto no es de que tú tienes muchos años. Entonces, el nacimiento del reino de los cielos es lo que a ti te capacita, primero, para ver el reino. O sea, hay gente sentada en la puerta y en la antesala, pero no está dentro del reino. Entonces, una de las cosas que la iglesia tiene que ubicarse ahora mismo es ¿a quién va a evangelizar? O sea, la iglesia tiene que volver a ser evangelizada adentro para que ahí se dé cuenta por qué mi conducta es la que es. A veces tú quieres demandarle a alguien una transformación que no tiene el poder de hacerla. O sea, el hombre no puede por sí mismo cambiar su conducta.
Eso es una obra que según la palabra nace del poder, del creer y el hacer que Dios te produce. Entonces, ¿por qué le demandas a un hombre que no ha nacido de nuevo que se comporte como un hijo de Dios? Entonces, la renovación enfrenta esto. Aquel que no es convencido por la naturaleza de Cristo, tú lo llevas ¿a dónde? A primero darse cuenta, realmente tú has nacido de nuevo. Porque hay gente que tiene tanto problema para perdonar, para ser humilde, para ser manso, que toma la apariencia de que de los dones, pero no del carácter de Cristo. Mira, llegó la primera pregunta a través de la red de la pastora. Carlos Félix dice: Dios le bendiga, amados. Una pregunta para la pastora Kenia. Antes esta era de feminismo imperante. ¿Qué era la pastora? ¿Quién? ¿La pastora? ¿Qué tiene este libro para la mujer de Cristo de estos días que quiere caminar en Cristo? Arrecia, pastora. Mira, ¿qué tiene? Déjame enseñarte qué tiene. Vámonos al índice. El índice dice: su pregunta. Mi realidad no es mi verdad. Luego dice: ¿dónde yo encuentro el poder? Solo al vaciarme voy a ser llena. Mi culpable favorito. Vamos a dejar de echarle la culpa a quien no tiene culpa. Santo y a Dios. Tomar la responsabilidad. El otro es: ¿y llenos de qué? Mi realidad versus su verdad. Capítulo 7. 4 verdades fundamentales que no debemos ignorar. El 8 es fe emuná. El 9 es revelando el carácter de Dios en mí. Identidad de hijas, y reposará el espíritu de la sabiduría. La vergüenza, una alarma para despertar nuestro entendimiento. Hay gente que no sabe el poder que tiene el sentimiento de vergüenza. Dios le dijo al pueblo de Israel, al profeta Ezequiel: si ellos se avergonzaren de lo que hicieron, entonces tú revélale el diseño del lugar santo. Entonces, muchas veces tú no has podido experimentar una realidad más grande de Dios porque tú no has experimentado el sentimiento correcto de haber pecado. Entonces a veces no tenemos esas conciencias porque a la gente se le quiere apresurar. No, que la vergüenza no es de Dios. ¿Qué le dijo usted que no es de Dios? La vergüenza, la Biblia dice que cuando tú la experimentas en la medida correcta, ella no es que te transforma, es que ella abre la puerta para que Dios te revele el diseño de la gloria postrera que está dentro de ti, que es Cristo. Si tú no traes esto, no lo puedes comprender. Otro es el dolor del que se arrepiente. La pseudo espiritualidad, consecuencia de un falso arrepentimiento. La pseudo espiritualidad, consecuencia de un falso arrepentimiento. Buenísimo ese. El otro es el arrepentimiento que nos lleva a una dimensión mucho más alta de entendimiento. También tenemos el que me ama, mi palabra guardará, y la preeminencia del amor. También tenemos lo que dijimos ayer, los maestros del disfraz, las hijas del silencio, el código. Yo creo que el punto neurálgico de este libro es el código de la perfección. Yo creo que nosotros estamos relacionándonos con el prójimo a través de la perfección y no a través del código del amor. Por eso no sabemos relacionarnos de manera natural. Por eso tanto chisme, tanta murmuración, tanta envidia, tantas decepciones. Por eso hay poca gente que cubre la falta cuando Dios dice: yo me voy a tomar el tiempo de procesar y de que él en esta área y de que él empieza a vivir situaciones tan complejas, pero no tiene en su estructura de pensamiento cómo operar, cómo actuar, cómo comportarse hasta que Dios nos la enseña. Entonces nosotros en el momento en el que estamos requerimos saber cómo yo voy a tratar a quien Dios está procesando. Yo creo que le quedó más que claro a la persona que habló o sobreestimó lo que pudiera haber tenido este libro. Te aconsejo que lo compres y te dejes lo que pasa es que ese me pregunta la pastora. Pero está buena la pregunta. No, lo que pasa es que muchas veces, pastora, lo digo porque los hombres, yo como hombre, tenemos miedo muchas veces de participar en eventos de mujeres. Porque hemos tenido por mucho tiempo como que muchas predicadoras han puesto un ring. Hombres versus mujeres. ¿A ti te gusta poner tu ring? Claro, sí. Entonces, él está pero él lo pone para edificar. Él está preguntando si ese libro es para decir a las mujeres: vote ese hombre, actívate. El título te lo dice. ¿Por qué? Que planche él, que friegue Mira, él. De hecho, qué tremendo problema tenemos ahora mismo cuando quien decide es la mujer, habiendo un hombre en la casa. O sea, la mujer necesita ser restaurada en el entendimiento. Hay mucha gente que ama más la iglesia donde se reúne que al hombre que Dios le dio. Vámonos, que Uy.
¿Entiende? Entonces, empezar a enfrentar esta avalancha de conductas muchas veces implantada por una autoridad espiritual es una bola de nieve. Wow. Y este libro, cuando Dios me dio ese tema, yo quisiera cambiárselo, dije yo. Y el Señor me explicaba por qué Él quería que entendiéramos la obra de transformación desde el gobierno que Cristo nos ha dado. O sea, tú no puedes gobernar. Creo que hay un proverbio que dice que es mejor gobernarse a sí mismo que gobernar sobre ciudades. Entonces hay mujeres que quieren estar ministrando en ministerio, pero no gobiernan su boca, no gobiernan su carácter. En buen dominicano, luz en la calle y oscuridad en la casa. Y esa es una necesidad urgente que tenemos de llevar a la mujer al entendimiento, de acuerdo a la que dice la palabra, de cómo ella restaura lo que Dios quiere restaurar. Veo, pastora, que dice Pero que es el dice, primero de una trilogía. Da un segundo. Pero Dice ¿qué es Santa esto? Sime, ante esta era de época. Fue lo que quiso decir Carlos Félix. Está ok. aclarando. Helen Montero dice: Ok. Dios bendiga, gloria a Dios. Mucha gente comentan con nosotros. Ok. Aquí estamos en vivo. Ahí está. Pastora, ¿de qué la pregunta, pastora? Dice el libro que es una trilogía, que es el primero, el tomo 1 de una trilogía. El Señor, de hecho, por eso es que vamos a hacer el lanzamiento en la casa de mi pastorazo. Casa de verdad. Nosotros pudimos haber ido quizás a otro lugar. De hecho, nosotros tenemos la reunión de mujeres el 1 de abril. Ahí va a estar Gleida, va a estar Chanel en La Romana. Pero ¿qué fue lo que Dios nos enseñó? Y ayer estábamos reunidos el equipo de trabajo. Que la renovación del entendimiento, que la transformación es algo que se vive en el privado. Es hora de entender que hay cosas que se tratan en público y hay cosas que se enfrentan en el privado. Yo sé que hay mucha gente en este momento que quiere impulsar a muchos a creer que ya están listos. Pero las conductas te van a hacer saber a ti que todavía. Así es. Y no tienes que sentirte mal contigo si tú no estás listo. Lo que sí tienes que saber es cómo te vas a preparar. Entonces, en Casa de Verdad, nosotros vamos a tener un pre-lanzamiento, o mejor dicho, el lanzamiento, con la idea de... Exactamente. O sea, donde Dios me dijo, yo necesito que tú tapes lo que es concepto altar, concepto congregación, porque la transformación y la renovación requiere de gente que pueda entender lo que es la privacidad. Cuando tú estás en un proceso de transformación, cuando yo estoy siendo quebrada en un área mía que no me gusta, ahí entran 3 gente como máximo o 4. Sí. ¿Y por qué hemos hablado de esto con círculo una pequeño. rapidez? Como que si es fácil lidiar con un cambio de estructura de pensamiento. Entonces, por eso nosotros vamos a trabajar el lanzamiento desde una óptica que no tiene nada que ver con lo eclesiástico, pero sí con lo íntimo. No tiene nada que ver con canciones. La óptica de Cristo. Exactamente. Mira cómo Cristo Cristo no vino a un templo, Cristo no vino al lugar santo. Entró ahí a tirar Y para me abajo viene a la todo. mente cuando fue resucitada, pastora, la hija de Jairo. Él sacó toda la muchedumbre Ay, y pastor. solamente Quiero entró gente con que quienes, opine, con los dijo. íntimos y con el padre y la Así madre. es. Dale así por ahí, es. dale por ahí, dale por Dale, ahí. fluya. Tú sabes que muchas veces hoy en día se han usado los congresos como un sinónimo supuestamente de... Ponme el tema, director, para que la gente sepa de qué estamos hablando. El que sintonizó tarde. Terrible. Pero Dios mío, ¿qué es esto? Se han usado los congresos como un sinónimo de sanar a las mujeres, pero más que sanarles, empoderarlas dentro de una misma necedad, la cual necesita ser exorcizada de Diría ella. ahí, vámonos. Vámonos. Diría eso, vámonos. Entonces es lo que trae nuestra amada pastora Kenia Demir, que es la revelación del cielo, de cómo Jesús trata. Cuando el Señor fue a sanar a la hija de Jairo, no la sanó delante de la multitud. Vemos que el Señor hizo múltiples milagros. Cuando sanó a Lázaro, lo resucitó en público. Pero a esta niña, que es tipología de la iglesia, de la iglesia, Ahí hay 2 escenarios, Dos porque escenarios. eso se da cuando la mujer del flujo de sangre está muriendo, que tiene 12 años. Exactamente. Fíjate que los 12 años Siento a representan Dios. lo que es lo apostólico. católico, gobierno. El gobierno de Dios, cuando llega, restaura al que está enfermo y resucita al que se murió. Claro. Wow. Eso es lo que hace Dios. O sea, en el reino de los cielos nadie tiene por qué estar viviendo por debajo del potencial que el reino demanda sobre ellos. O sea que parte de la transformación es algo, Joel estuvo predicando en nuestra iglesia el domingo pasado y habló algo muy interesante que a mí en lo particular me ministró por lo que tú ves en las iglesias y la receptividad de cuando viene alguien de fuera de la iglesia y se transforma, es tocado por el Espíritu Santo, pero aún no es transformado, viene con todas
él hablaba de Jairo y él dice que a la iglesia, de Lázaro, perdón, y a nosotros, a la iglesia es que nos toca quitarle las vendas putrefactas, malolientes, a nosotros como iglesia. Y a veces nos cuesta entender que el que viene de afuera viene con maña, viene con cosas. ¿Tú sabes lo que sucede? Y es a nosotros, Dios lo transforma, Dios lo resucita, pero a nosotros como iglesia nos toca lidiar con todo eso que no nos gusta, que es la que no queremos y que no queremos quitarle las la vendas. deformidad primaria está en los mismos líderes, nosotros los pastores. O sea, me incluyo para ser un poco empático, porque hay cosas que Dios va a resolver contigo en la intimidad y otras va a resolver en público. Así es. Decía la pastora Kenia, fíjate, los dos tópicos, el escenario de la mujer del flujo de sangre fue en público, pero la hija de Jairo la resucita que en intimidad. Privado, claro. Tú sabes lo que usted, que muchas veces los pastores no tenemos el entendimiento de cuáles son las cosas que deben de tratarse en público y cuáles son las cosas que deben tratarse en intimidad. Mira algo que está diciendo el pastor y es bien importante que tú lo puedas hablar y de hecho considérenlo para una posible serie. ¿Por qué tenemos la idea de que el que está adentro está listo? ¿Por qué hemos creído eso? Porque el evangelio en este momento está siendo predicado por gente idealista, pero no realista. Para tú hablar desde la realidad de tu corazón, tú tienes que haber experimentado el quebrantamiento que viene ante el reconocimiento de tus propias iniquidades, el golpe de la palabra y el fruto del arrepentimiento, que es la transformación. Cuando tú no vives eso, tú te alimentas del saber. Y tenemos exactamente. Usted dijo algo ahorita. Usted dijo algo ahorita que ayer tocamos esa parte dentro de la iglesia, que muchas veces en la iglesia se ha convertido más importante el llamado o el don que tú tienes más que tu carácter. Donde tú ves mucha gente que le dice, bueno, él tiene su problemita, pero él es un buen músico. Él no tiene corazón limpio ni está preparado. Y en fornicación, en adulterio, en levianismo. Y lo dejamos ahí. Yo sé que está haciendo tal cosa, pero yo lo necesito en el altar. Entonces, pastora, ¿qué hacemos con eso? ¿Limpiamos antes? Mira, yo creo que nosotros necesitamos entender el concepto de palabra reingeniería. Hay que entender primero, la iglesia no es un show, esto es un show. Y cada vez que tú me invitas aquí, yo tengo que ir ahora 15 veces en mi casa y decir, Señor, por favor, ayúdame a lidiar con el show llamado Joel. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? Porque esto es propicio para lo que se requiere. Así es. Pero la iglesia no tiene nada que ver con show. ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros venimos de un ambiente pentecostal. El ambiente pentecostal es triste, pero carece de estructuras bíblicas. El pentecostalismo está fundamentado en lo sensorial, en el yo siento. ¿Entiendes? No es a través del lente de la palabra que te muestra el Espíritu. Entonces, eso ha traído una serie de distorsión que Dios está sacando gente de una iglesia, por ponerte un ejemplo, de corte bautista, la llena del Espíritu Santo y la trae a traer un equilibrio. Pero hay mucha gente que está saliendo de este movimiento porque su vida está colapsando. Saben ser buenos cristianos ante la gente, pero no saben cómo lidiar ante las inclemencias de la vida permitidas por Dios para que tú expongas que tú eres hijo de Dios. Entonces yo creo que Dios está reestructurando a mucha gente, o mejor dicho, revelándole a muchas personas esa reingeniería. Yo te escuchaba que tú decías, el fin de semana pasado, dijo Joel que tú estabas en un retiro, en un tiempo profundo para que la iglesia pudiera tener coinonía. Me enteré en el camino que la sirenita andaba dándole información a ustedes de cómo entendamos una cosa, la iglesia de Cristo. Debería nosotros hacernos reubicar, inclusive de que vamos a hablar, porque cómo tú te adjudicas que tú le vas a hablar a un pueblo que le pertenece a Cristo. Eso se olvidó hace mucho, que la iglesia de Cristo, ya la gente cree que no. Hay muchos reyes de esta tierra. Se les ha olvidado. Que ellos creen que esto es de ellos, esto es mío, este pueblo es mío. Y yo le hago lo que quiera con este pueblo. Por eso yo creo que la renovación, que es la base de, para mí es el libro conductual de toda la Biblia, Romanos, ese capítulo donde Pablo... Es la columna vertebral del evangelio. Donde el apóstol Pablo, tú hablabas que era el apóstol que establecía un orden conductual desde la naturaleza del Hijo de Dios. Porque lo que a nosotros como hijos de Dios se nos pide, en el mundo no se acepta. O sea, mientras Cristo te dice, te están haciendo mal, tranquila, y no se lo impida, Jesús te dice, te quitaron la capa, dale la túnica. O sea, el mundo te va a decir, te están quitando algo, vete y llévalo a los tribunales si es necesario. Entonces, ¿cómo vamos a equilibrar a una iglesia que está influenciada por una prédica que parece ser espiritual, pero tiene tantas raíces mundanas? Y yo te voy a decir algo más, para mí nada espiritual
prédicas sensoriales que lo que hacen es alimentar el Si ego tú lo dices, no hay y problema. alimentar el yo de las personas, de las cosas que Neurocoach. estábamos hablando ahora en el retiro, porque hay diversas plataformas. Hay plataformas para alimentar el alma. La iglesia de hoy en día no quiere retiro. ¿Tú sabes por qué no quiere retiro? Porque la iglesia de este tiempo no está preparada para durar 3 días siendo expuesto a través de la palabra. Cuando hay palabra verdadera y el que no carga el espíritu de la palabra sale ¿qué? Corriendo, porque lo que quiere que es show, quiere cosas sensoriales que muevan. Y el gran peligro, pastor, de eso que tú dices es que a donde quiera ahora mismo alguien tiene acceso a cualquier show que se le llama prédica. O sea, donde quiera tú encuentras una palabra que te entregan a través de un mensaje y si tú no tienes el filtro de la palabra revelada en tu entendimiento, ¿cómo tú sabes que lo que te están diciendo es algo que te va a hacer bien? Así es. Yo recuerdo que cuando yo comencé a servir al Señor, yo tengo 31 años ya, al principio para mí era un sumo gozo recibir a los hermanos testigos de Jehová. Voy a decir hermanos testigos de Jehová, aunque se pongan mal algunas cuantas gente. Yo lo recibía los sábados en mi casa y yo hacía un training en la palabra. Para yo iba a buscar con qué versículo podía contender. Y ahí, pero yo me ponía en eso. Era la maestra levantándose en ti. No. Hasta un día que yo escuché que Dios me dijo, deja de hacer eso, porque el día que vengan a hablarte una verdad, de acuerdo a ellos, que tú no tengas la estructura bíblica, tú te vas a hacer convencida. Exacto. Ahí entendí el gran peligro de tú creer que tú tienes capacidad para entender un engaño si tú no caminas en la verdad. Exacto. O sea, el engaño es difícil de ser detectado, Y es señores. peligroso porque tú te puedes ir a su lado. Eso, Supermente ¿cómo tú peligroso. sabes que tú estás bajo un sistema de engaño cuando la palabra de Dios a ti no te produce vida? O sea, cuando los frutos... Cuando el resultado de tu vida Exactamente. está divorciado de tu religión. Exactamente, entonces... Entonces, como una cosa, pastora, cuando ya tú tienes renovado el entendimiento, Cuando ya tú tienes, eso no es algo que se da... ya tienes, pero ya lo tienes, puede 50 años, en 30. El caso es que ya lo tienes, está un entendimiento renovado, tú tienes cada día, tú estás supuestamente ready. Tú puedes embriagarte con ese conocimiento y comenzar a dañar a otro. Es que Ese el mismo resultado te está diciendo que tú no tienes nada. El verdadero conocimiento y la preparación te hace más humilde. Entonces Exacto. yo como el laico, como el que me van a enseñar, el que me van a yompear, ¿cómo yo descubro que esa enseñanza, que eso que me están dando es real, viene del cielo? Lo digo porque hoy hay tantos maestros que han surgido y desde que tú ves que hablan o de que tú ves que Entonces, ¿y actúan, esos maestros? no son maestros del cielo nada, porque un maestro, se supone que un maestro que viene del cielo no se va a poner en unas redes sociales a criticar paso por paso a un pastor. Mira, yo te voy a Ni decir, a un profeta ni a yo nadie. te voy a decir Si es algo. de Dios, no. Hay gente que cargan la verdad de la palabra, pero no el espíritu de la palabra. Wow, Mira, Son dos cosas distintas. totalmente. yo escuché al Señor hace un año, en un octubre, que yo quisiera raer de mi mente, en un evento, escuchar decir, observa cómo de la misma boca que se habla verdad, se habla mentira. Es bien importante que entendamos algo. Jesús logró ser quien era, porque Jesús no solamente hablaba con autoridad, sino que vivía con autoridad. Ellos decían, él habla como que tiene autoridad, y era porque los hechos hablaban. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta de un buen maestro? Porque cuando el carácter tiene que ser expuesto, no te va a salir con una loquera. Nosotros estamos acostumbrados a ser comprados por el don, ser fascinado por palabritas. Mira, tú encuentras una gente que te diga 3 palabras y ahora mismo que el neuro está muy bueno. Sí. No, que la neurocognitividad, que yo cuánto. Coaching. Todo el coaching que viene. Mi título de No, y neurocoach. también, pastora, la gente está buscando palabras. Muchas veces la gente está buscando palabras que conecten, que hagan un match con su carne. Y de que a ti te dicen. Bueno, lo dice la Mira, Biblia. ojo Se aquí. levantarán Déjame- maestros ojo que aquí, alimentarán Joel. conforme a su Espérate, concupiscencia. espérate. Joel, espérate. Esto está Carlos. bueno. Espérate. Esto ¿Por está qué bueno. hablamos de neuro? Para que alguno que está allá no vaya a presumir y quién sabe qué. La neuro es lo que representa la mente. Así es, así Nosotros es. estamos hablando del pensamiento. Así es. El área de acción nuestra tiene que ver justamente con cerebro y mente. Ahí es, así es. Por eso nosotros hacemos referencia al neurocoaching, a la neurociencia que se está usando mucho ahora
para nosotros advertir lo siguiente, que tú tengas título y que estés buscando título no garantiza que tú vayas a ser renovado. Así es. Que tú vayas a vivir la verdad del evangelio. Si el carácter, déjame decirte, hay muchos neófitos. Sí, Aquí hay sí. demasiados neófitos conduciendo la vida de gente que se está muriendo. Así es. Gente que está diciendo, yo necesito vivir en abundancia, ayúdenme. Pero lo están entreteniendo tanto con cosas que deben de quitarse. Mira, Siddhartha Crismilda dice, para poder saber dónde está la verdad, la mentira, debemos conocer la verdad. Dice Virginia Reyes Rodríguez, yes, es así. Dice Helen Montero, el que no se somete a la convicción de los famosos hombres de Dios es llamado rebelde. Virginia Rodríguez dice, saludos desde Florida. Dice también Perla Rodríguez, dice, actualmente el que no se somete a convicciones religiosas de una autoridad eclesial lo definen como desobediencia, ocultan su exigencia de espiritualidad. Vivir en la época del conocimiento como estamos ahora, donde tenemos al alcance una biblioteca de todo, donde tenemos a Wikipedia, donde tenemos el internet, donde tenemos Google. Y la inteligencia todo. artificial Y la también. inteligencia artificial, donde todo está al alcance de la mano. Yo no sé hebreo, pero yo puedo buscarme una Biblia en hebreo y leértela, porque hasta te ponen o sea, en Google tú sabes cómo se pronuncia, porque te ponen a pronunciarlo todo, cualquier idioma. Yo que tengo toda esa facilidad de buscar absolutamente todo, estoy más vacía hoy, o sea, esta generación está más vacía y carece más de la esencia de lo que antes predicaban, lo que no tenían todo ese conocimiento. O sea, los pastores de antes, de 30, 40, 50 años atrás, tenían la esencia del amor de Cristo y de la verdad plena de lo que decía la Biblia, porque no tenían al alcance ninguno de esos conocimientos actuales. Mira, no tenían el entendimiento de la revelación de la luz que quizá cargamos muchos hoy por obra y gracia del Señor. Sí. Ahora, mientras tú hablabas, escuchaba esto. Mientras tu conocimiento te hace violar principios, entonces lo que tú estás estableciendo es una ciencia de un Adán caído. Yeah. No de un Adán elevado en el Tremendo. espíritu. Entonces hay mucha gente en los altares con mucho conocimiento, pero no guarda principios, no respeta principios Sí. en ningún sentido de Y la vive palabra. la Biblia según Entonces, ellos. cuando Mira, tu espera, conocimiento... espera. Perdóname, pastor. Déjame hacer como un Aparte, una parte para lo que él está diciendo. Vuelve y repita eso, por favor. Mientras Oiga tu conocimiento no te lleva a guardar principios, tú estás dispensando desde la ciencia de un Adán que caído. Ok, Yeah. esto que él está diciendo es entendido por mí de la siguiente manera. Muchos tienen una apertura de conocimiento, pero la ausencia de conocer los principios que rigen a la gente, que están sometidos bajo el carácter del reino, ellos no lo hacen. Así Por es. eso vemos un grupo de gente que todo lo tira para afuera, que creen que a todos hay que desautorizar. Yeah. Mira, el reino de los cielos no soporta la insurrección. Uy. Y a veces lo que Dios más utiliza para probar a aquellos que se dicen maduros es justamente cómo manejan el conocimiento que tienen. Si yo el conocimiento que tengo lo manejo Para avasallar. quitándole la autoridad que Dios le ha dado a este hombre, porque yo me la creo, que no tengo que tenerlo a él como una figura de autoridad, porque puede tener tal o cual área. Entonces yo no estoy entendiendo que el conocimiento lo que me está haciendo a mí es daño. Así es. Porque el conocimiento que no te lleva a perfilarte bajo el carácter del reino de los No, y se me cielos. olvida que Cristo muchas vino. veces gente enferma de aquel tiene conocimiento. más conocimiento que este, que es más chiquito, pero este tiene más revelación del cielo real y más conexión con el Más cielo. integridad. Aquel tiene más de vida. conocimiento quizás, pero este está más conectado con el cielo. Entonces muchas veces esa verdad que sabemos la utilizamos mal para intencionar y hacer nuestra propia interpretación y nuestra propia Biblia. ¿Sabes Y qué? comenzamos nuestra propia religión. Joel, una de las cosas que el Espíritu de Dios está trayendo a mi mente en este momento, para que el que vaya a ver este programa luego de esta hora y el que esté conectado sepa lo siguiente. Jesús lo que promete, pregunto yo, ¿tiene capacidad de cumplirlo? Jesús puede prometer algo que en él no sea una verdad. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida Amén. y la tengan en abundancia. Amén. Usted no tiene por qué estar preso de ningún tipo de pecado. Usted puede, como hijo de Dios, saborear la dulce gracia del Señor para su propia transformación. Cristo viene y cambia deleites que son movidos por el mundo. Él lo coloca con deleites que tienen que ver con lo que Dios produce. Cristo cambia muchas veces la intención de nuestro corazón cuando Él no está y coloca la verdadera intención cuando Él Amén, está. amén. Eso es lo que a nosotros nos da vida plena.
Entonces, muchas personas hoy día, tú le preguntas del famoso vacío y te van a decir, yo me siento vacía. ¿Por qué razón? ¿De qué fueron llenos? O sea, ¿por qué? Algo que yo no logro entender, porque una gente en la cual habita la plenitud del Señor, los vacíos no existen. Claro. Lo que pasa es que los vacíos muchas veces en nuestra vida siguen tomando dominio y autoridad porque hemos llenado nuestras vidas más de cosas de la afuera que de lo eterno, que es la palabra del Señor. Es lo que estamos tratando de transmitir a través de lo que Dios ha puesto en las manos en esta trilogía. Tú preguntaste, Sorito, ¿por qué el número 1? Porque hay 3. El segundo es corazón de diamante y el tercero es corazón de iniquidad.